Buenos días, chicos y chicas, bienvenidos a la clase de biología, en la cual tendremos un repaso de nuestra unidad número 5, en la cual nosotros hemos visto el tema de nuestros maravillosos sentidos. Entre los temas que nosotros hemos revisado en esta unidad, habíamos revisado lo que son estímulos y receptores, ¿no? Habíamos visto que los estímulos pueden ser externos o internos y que nuestros sentidos cuentan con receptores sensoriales, ¿no? Distintos receptores sensoriales, según el sentido. Por ejemplo, en el tacto consta de termorreceptores. La visión consta de fotorreceptores. Y el sentido del gusto, del olfato, la audición, constan de distintos, ¿no? Por ejemplo, el gusto y el olfato únicamente constan de quimiorreceptores y lo que es la audición consta de lo que son mecanorreceptores. Muy bien. También habíamos visto que tenemos los nociceptores, que son los que perciben los estímulos de dolor, cortes, ¿no? Cambios de temperatura drásticos, ¿no? Y que en realidad los nociceptores están en toda nuestra piel, ¿no? En todo nuestro cuerpo. Muy bien. Entre los sentidos de los animales habíamos visto que hay distintos órganos que utilizan distintos tipos de animales, ¿no? Como por ejemplo las serpientes que utilizan las fosetas nasales, ¿no? Es decir, sus fosetas loreales para poder detectar el calor, la temperatura del cuerpo de sus presas, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Para lo cual también nosotros en clase habíamos dado pautas, hemos realizado estas actividades, hemos guiado estas actividades de aplicamos lo aprendido de la unidad 5, página 85. Entre los sentidos habíamos visto lo que es el sentido de la vista. También hemos visto que nosotros, para ver algún objeto, primeramente la luz, se reflejan los objetos y posteriormente recién se refleja hacia nuestros ojos y nosotros podemos distinguir lo que son los colores, la forma, el tamaño del objeto que estamos viendo, ¿no? Así también habíamos visto la estructura del ojo, específicamente del globo ocular, ¿no? Las partes que contiene y la función de cada una de ellas. También habíamos hablado de los órganos anexos, que son las cejas, pestañas, párpados, glándulas lacrimales, el conducto lacrimal, por ejemplo, ¿no? Bien, que básicamente protegen a nuestro ojo de infecciones, de polvo, de bacterias, ¿no? Humo, luz intensa y también cualquier agresión del ambiente. Bien, también nosotros habíamos visto cómo es que funciona la vista, ¿no? Primeramente la luz atraviesa la córnea, llega a la pupila, que se contrae o se expanda según la intensidad de la luz, y para enfocar el objeto, el cristalino se abomba o se aplana, ¿no? Si está lejos, se abomba y si está cerca, se aplana, ¿no? Luego, la imagen que se proyecta en la retina, cuyos fotorreceptores la transforman en impulsos nerviosos, viajan por el nervio óptico, ¿no? Y los bastones captan la luz, las sombras, mientras que los conos perciben colores y estos últimos prácticamente no funcionan cuando no hay luz, ¿no? Es decir, cuando hay poquita luz no funciona. Muy bien. Luego habíamos visto que el nervio óptico transmite las imágenes al cerebro y el cerebro es quien realmente capta las imágenes y endereza la imagen invertida de la retina y de esa manera interpreta la información de color, tamaño, posición del objeto que nosotros estemos viendo.
Asimismo, también habíamos visto que el tipo de visión que nosotros tenemos se llama visión estereoscópica, porque nosotros podemos ver en 3 dimensiones los objetos, ¿no? Por la separación de nuestros ojos, que están separados a 6 centímetros entre sí, y estos nos permiten ver los objetos o todo lo que nosotros veamos en 3D. También nosotros, chicos y chicas, habíamos realizado las actividades de la página 87, hemos guiado ¿no? Las actividades, las que ustedes también han presentado. Posteriormente habíamos visto el sentido del oído. El sentido del oído, nosotros habíamos visto que las ondas sonoras son las que hacen que vibre el tímpano, ¿no? Y de esa manera, ese estímulo viaja como impulso nervioso, de igual manera, pasando por el nervio auditivo hacia el cerebro, ¿no? Donde es interpretado el sonido que se está escuchando. También nosotros hemos visto este recuadro que nos habla de la exposición a ruidos superiores de 85 y 90 decibeles durante varias horas que puede causar daños irreversibles a nuestros oídos. Por ejemplo, en la biblioteca, en la conversación suave, ¿no? Aquí vemos los decibeles. Y a partir de la motocicleta nosotros habíamos observado que son ruidos con decibeles bastante altos, los cuales pueden dañar nuestro sentido del oído, ¿no? Pueden dañar lo que son nuestra cadena de huesecillos del oído medio. Muy bien. Y también nosotros habíamos visto cómo es que escuchamos, ¿no? Que el pabellón en realidad, como tiene varios pliegues, hacen que las vibraciones sean captadas y reboten en el interior del conducto auditivo externo, el cual ha de estar lleno de aire, transmite las vibraciones al tímpano, aquí está el tímpano, ubicado en el oído medio. Y el oído, habíamos visto que está dividido en 3 fracciones, ¿no? Oído externo, oído medio y oído interno. Bien, estamos en el oído medio. El tímpano es una fina y delgada capita que estamos viendo acá, ¿no? Como una membrana delgadita que vibra cuando se golpea, ¿no? Muy bien, por las ondas sonoras. Cuanto más escuchemos, más fuerte escuchemos algún sonido, entonces con más fuerza va a golpearse nuestro tímpano, ¿no? En realidad, cuando nosotros escuchamos por eso un sonido demasiado fuerte, nos duele nuestro tímpano. Bien, posteriormente nosotros habíamos visto lo que es el sentido del gusto y del olfato. El sentido del gusto y del olfato. En el sentido del gusto habíamos visto que está conformado por la lengua y la lengua está conformada a su vez por papilas gustativas, ¿no? Y cada papila gustativa contiene tipos, ¿no? Hay tipos de papilas gustativas que según su forma tienen nombres. Por ejemplo, fungiforme porque tiene forma de hongo, calciforme porque tiene forma de una copa, filiforme porque tiene la forma de filamentos o hilos y coroliforme porque en realidad tiene forma de una corona, ¿no? Un cáliz o algo así. Muy bien. Entonces ahí tenemos. Luego también habíamos visto que la transmisión de una sensación gustativa se da a través de nuestras papilas gustativas. Cada una de ellas siente. Y también hemos desvelado aquí un mito de que la lengua tiene distintas partes que hace que sintamos de diferente sabor, ¿no? En realidad esas partes están distribuidas de manera igual en nuestra lengua, equitativa. En cuanto al sentido del olfato, nosotros habíamos visto que el olfato nos ayuda a relacionarnos con todo lo que nos rodea, nos guía a la hora de comer,
También decíamos que por eso cuando estamos resfriados no sentimos el sabor de los alimentos, el olor, son insípidos, ¿no? Para nosotros. ¿Por qué? Tanto el sentido del gusto como el olfato están conectados entre sí. Tienen los mismos receptores sensoriales, que son quimiorreceptores. De igual manera, hemos visto cómo ingresa el estímulo como impulso nervioso, pasa por el nervio olfatorio, del nervio olfatorio hacia el cerebro y el cerebro interpreta esa información recibida, ¿no? Bien, esto también lo hemos explicado en clases. Hemos visto cómo realizar, hemos guiado las actividades de la página 91, ¿no? El aplicamos lo aprendido. Bien, el tacto también, el sentido del tacto, nosotros habíamos visto. Y el tacto es un sentido múltiple que de igual manera está conformado por millones de receptores que se llaman mecanorreceptores, termorreceptores, por ejemplo, ¿no? Y la zona de la piel está relacionada por una vía nerviosa como una zona del cerebro, ¿no? De tal manera que además de identificar la naturaleza del estímulo frío, presión, dolor, etc., también localiza el lugar exacto del que procedió. Y aquí tenemos los receptores de la piel, los mecanorreceptores y los termorreceptores. Aquí están, por ejemplo, los corpúsculos de Meissner, que están especializados en el tacto fino, son abundantes en la yema de los dedos, los labios, la lengua, ¿no? En cuanto a los corpúsculos de Vater-Pacini, sus estímulos duran poco y detectan presión, deformación de la piel, están ubicados en los dedos de las manos y de los pies, pero son poco abundantes. Bien, también tenemos los corpúsculos de Ruffini, que son poco numerosos y son sensibles al calor. Los corpúsculos de Krauss, estos son sensibles al frío y se ubican principalmente en la lengua y en los órganos sexuales. Y las terminaciones nerviosas libres, que también son termorreceptores, están en casi todo nuestro cuerpo y se especializan en percibir el dolor. De igual manera acá nosotros hemos explicado los nociceptores, los detectores de dolor, cuándo es que nosotros sentimos dolor, cuándo atraviesa el umbral del dolor, ¿no? Y acá, ¿no? Por ejemplo, tenemos una imagen donde hay una lesión, está el capilar dañado, que libera proteínas de la sangre, como son plaquetas, ¿no? Y glóbulos blancos de igual manera. Las células dañadas liberan iones de potasio y enzimas. Aquí está un capilar, una neurona receptora del dolor, una herida dañada, ¿no? Una herida daña tanto a las células como a los vasos sanguíneos. Las células dañadas liberan sustancias químicas que activan a los nociceptores y la señal de dolor es luego transmitida a la médula espinal y finalmente al cerebro. Así es como nosotros sentimos el dolor, ¿no? Cuando un estímulo se halla por encima del umbral del dolor. Bien, de igual manera aquí las actividades de la página 93 se ha explicado cómo deben realizar, ¿no? Bien. Y algunos datos curiosos, los cuales ustedes han leído acerca de lo que son los sentidos, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos nuestro que aprendí, o mejor dicho, para el grado, lo que sumamos para la vida. Aquí tenemos las actividades de nuestro que aprendí. Primeramente, la pregunta del ser debe ser respondida con bolígrafos utilizando margen, bolígrafos azul y rojo en nuestro cuaderno de biología en la segunda carátula.
¿no? En la segunda parte de nuestro cuaderno. Muy bien. Luego tenemos el hacer. Acá nos dice, a continuación se muestra el mecanismo por el que logramos oler y saborear un alimento. Coloca el número correspondiente en cada círculo de la ilustración, siguiendo el recorrido del estímulo. Aquí tenemos los números, los cuales nosotros debemos ir colocando en estos puntos, pero primeramente debemos leer y luego ubicar cada uno de ellos. Muy bien, luego nos dice a continuación. A continuación se muestran datos de las personas que sufren de sordera en América Latina. Analiza la información y realiza las actividades. Acá, por ejemplo, tenemos un porcentaje, tenemos los datos en menores de 14 años, entre 15 y 65 años y mayores de 65 años. Y nos dice que nosotros debemos realizar un gráfico de barras con los resultados. Entonces, a partir de este cuadro, esta actividad debe realizarse en nuestro cuaderno de biología igual, junto con la pregunta 1. Bien, luego nos dice el inciso B, que también hay que realizarlo en el cuaderno, responderlo en realidad. ¿A qué edad es mayor la cantidad de personas que sufren de sordera? ¿A qué crees que se deba esto? ¿Cuáles son las enfermedades que pueden afectar al sentido del oído? Bien, entonces respondemos con bolígrafos en nuestro cuaderno de biología. Luego, ¿qué consejos darías para mantener saludable el sentido del oído? ¿No? Entonces, esta pregunta del inciso C también en el cuaderno de biología. Luego tenemos el punto 4, que nos dice, la imagen de abajo muestra la visión de un ser humano, izquierda, y la del gato a la derecha. Obsérvalas y responde. ¿Cuál es la diferencia entre los fotorreceptores de ambas especies? ¿No? Habíamos visto que los fotorreceptores, junto con dos instrumentos más que se encuentran en nuestros ojos, ayudan a captar el color, tamaño de los objetos, ¿no? Entonces, más o menos por ahí se encuentra la diferencia, ¿no? Muy bien. Eso, la pregunta 4 debe ser respondida en estas líneas, en nuestro libro de biología. Bien. Luego acá nuestro libro nos dice en la página 99, ¿qué tipos de receptores detectan los siguientes estímulos? Entonces nosotros debemos encerrar en círculos. Como nos dice qué tipos, quiere decir que podemos encerrar más de una opción, ¿no? Tenemos desde la A hasta la H. Tenemos que leer muy bien y encerrar en un círculo la respuesta correcta, las respuestas correctas. Es más de un inciso acá. Luego en la pregunta 6 tenemos lo que es un crucigrama, donde tenemos palabras que deben introducirse de manera horizontal como de manera vertical. Aquí vamos leyendo y vamos a ir completando nuestro crucigrama con lápiz negro, utilizando letras en mayúscula. Si ustedes hicieran mezclado, es decir, mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula, eso va a quitar punto a su que aprendí. Entonces, traten de prestar mucha atención cuando realicen esta actividad. Pura letra mayúscula debe ir en el crucigrama. Luego, la pregunta 7 debe realizarse en el cuaderno, que nos dice, explica por qué razón nos sentimos los sabores cuando tenemos la nariz tapada. Eso también lo habíamos visto en la explicación a lo largo de la unidad. Luego, el decidir. Recuerda el inicio de esta unidad y responde, ¿no? Entonces, responden también su cuaderno. Y de igual manera, la autoevaluación también en el cuaderno, directamente, ¿no? Identificando con el título autoevaluación. Bien, y de esa manera tendríamos concluido nuestro que aprendí o lo que sumamos para la vida. Muy bien, chicos y chicas, nos vemos en nuestra clase sincrónica
Recuerden cuidarse mucho. Un fuerte abrazo.